Bienvenido a un nuevo podcast del resumen del libro Patriarcas y Profetas, escrito por Elena White. Hoy, capítulo 45, la caída de Jericó. Los hebreos habían entrado en la tierra de Canaán, pero no la habían conquistado. A juzgar por las apariencias humanas, la conquista había de ser larga y difícil la lucha para apoderarse del territorio. Los pueblos compuestos de razas poderosas se habían unido frente al enemigo común, y las ciudades eran auténticas fortalezas inexpugnables. Solo con una fuerza ajena a ellos, los israelitas podrían tener éxito. Frente a ellos se levantaba la orgullosa ciudad de Jericó, entregada a la adoración de Astarté, diosa de la luna. Josué veía que la toma de Jericó debía ser el primer paso en la conquista de Canaán, y se retiró del campamento para obtener la garantía de la dirección divina. Estando en oración, vio a un guerrero armado, de alta estatura y aspecto imponente, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Josué le preguntó: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero contestó: Soy el príncipe del ejército de Jehová. Josué tuvo que descalzarse, porque al igual que Moisés, estaba frente a Cristo, el sublime. Él le dio a Josué la promesa que Jericó y su rey caerían en sus manos, y le dio instrucciones para tomar la ciudad. No emprenderían asalto alguno, solo debían marchar alrededor de la ciudad, llevando el arca de Dios y tocando las trompetas. Primero marcharían los guerreros, después 7 sacerdotes con sus trompetas, luego el arca de Dios llevada por los sacerdotes. Entonces seguía el ejército de Israel, con cada tribu bajo su estandarte. Solo se oían los pasos de toda aquella multitud y el sonido de las trompetas. Una vez dada la vuelta, volvían a sus tiendas y el arca se volvía a colocar en el tabernáculo. Los centinelas de la ciudad quedaron asombrados. No entendían el significado de todo aquello. Todo aquel misterio infundía terror en el corazón tanto de los sacerdotes como del pueblo, pero muchos se burlaban de la idea de que estas demostraciones singulares pudieran hacerles daño. Durante 6 días, la hueste de Israel dio una vuelta por día alrededor de la ciudad. Llegó el 7º día, y al primer rayo del sol naciente, Josué movilizó los ejércitos del Señor. Aquel día marcharían 7 veces alrededor de Jericó. Entonces, al sonar las trompetas, todo el pueblo tendría que gritar, porque Dios les había entregado la ciudad. Desde dentro, solo se oían los pasos lentos de muchos pies y el sonido ocasional de trompetas que perturbaba la tranquilidad de la madrugada. Las murallas de piedra desafiaban a los que marchaban vuelta tras vuelta. Cuando acabó la 7ª vuelta, la larga procesión hizo alto. Las trompetas, que por algún tiempo habían callado, prorrumpieron ahora en un ruido atronador que hizo temblar la tierra misma. Las paredes de tierra sólida, con sus torres y almenas macizas, se estremecieron y se levantaron de sus cimientos, y con gran estruendo cayeron desplomadas a tierra en ruinas. Los ejércitos de Israel entraron en la ciudad y tomaron posesión de ella. La toma de Jericó no fue mérito de los israelitas, sino del Señor. Habrían de guardarse de quedarse cosa alguna de la ciudad, pues todo debía dedicarse como sacrificio a Dios. Todos los habitantes de la ciudad, a excepción de Rahab, murieron y la misma ciudad fue incendiada. Lo que no pudo ser destruido por el fuego, toda plata y el oro y vasos de metal y de hierro, habían de dedicarse al servicio del tabernáculo. El lugar donde había estado la ciudad fue maldito y nunca más habría de construirse Jericó como fortaleza. La orden de no dejar a nadie con vida es considerada por muchos como contrarios al espíritu de amor y de misericordia ordenado en otras partes de la Biblia, pero eran, en verdad, dictados por la sabiduría y bondad infinitas. Los cananeos se habían entregado al paganismo asbil y degradante, y era necesario limpiar la tierra de lo que con toda seguridad habría de impedir que se cumplieran los bondadosos propósitos de Dios. Ellos habían tenido amplias oportunidades de arrepentirse, pero no lo habían hecho. Por la fe, cayeron los muros de Jericó. Los hebreos podrían haber considerado como ridículas las instrucciones dadas a Josué, pero el plan mismo de continuar con esta ceremonia durante tanto tiempo antes de la caída final de las murallas dio a los israelitas ocasión para desarrollar su fe.
había de hacerles comprender que su fuerza no dependía de la sabiduría del hombre, ni de su poder, sino únicamente del Dios de su salvación. Debían acostumbrarse así a confiar enteramente en su jefe divino. Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. El motivo por el cual los que profesan ser hijos de Dios no tienen más fuerza consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría y no le dan al Señor ocasión de revelar su poder en favor de ellos. Él ayudará a sus hijos y creyentes en toda emergencia, si ponen toda su confianza en Él y le obedecen fielmente. Poco tiempo después, Josué decidió atacar Jai, ciudad pequeña y situada a pocos kilómetros. Los espías habían informado que había pocos habitantes en la ciudad y que bastaría una pequeña fuerza para conquistarla. Confiados, hicieron planes para la conquista de Ai sin pedir consejo a Dios. Enviaron 3.000 hombres confiando en obtener una victoria fácil. Cuando llegaron a las puertas de la ciudad, se encontraron la más resuelta resistencia y huyeron confusamente, siendo derrotados por su enemigo. La derrota descorazonó a toda la congregación. Josué consideró su fracaso como una evidencia del desagrado divino y preguntó angustiado el porqué. Dios le dijo que se levantara. Israel había sido infiel al pacto. El momento requería medidas rápidas y resueltas, y no desesperación y lamentos. Había un pecado secreto en el campamento, y era preciso buscarlo y eliminarlo antes que la presencia y la bendición del Señor pudieran acompañar a su pueblo. Toda la nación era responsable de la culpa del transgresor. Alguien había tomado de las cosas prohibidas de Jericó y se le indicó a Josué cómo había de descubrir y castigar al mentiroso. Sería a través de la suerte. No se señaló directamente al pecador, sino que el asunto permaneció en duda por algún tiempo, a fin de que el pueblo se percatase de su responsabilidad por los pecados que existían en su medio, y se sintiese inducido a escudriñar sus corazones y a humillarse delante de Dios. Temprano por la mañana, Josué reunió al pueblo por tribus. La investigación comenzó por la tribu, luego la familia, después la casa, y por fin se consideró al hombre, Acán, hijo de Carmi, de la tribu de Judá. El culpable confesó su falta. Se había guardado un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata junto a 50 siclos de oro. Su codicia lo llevó a la ruina y fue sentenciado a morir apedreado inmediatamente. Acán desafió directamente las advertencias más solemnes de Dios. El hecho de que el poder divino era lo único que había dado la victoria a Israel y éste no había alcanzado, por lo tanto, la posesión de Jericó por sus propias fuerzas, daba un peso solemne al mandamiento que prohibía tomar despojos. Por el poder de su palabra, Dios había derrocado esta fortaleza. La conquista era suya, y solo a él debía dedicarse la ciudad con todo lo que contenía. La codicia había provocado que Acán robara a Dios apropiándose de lo que solo a él pertenecía. De entre todos los pecados, la codicia es el más común y el que menos grave se considera. La historia de Acán nos enseña la enormidad de este pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. Este pecado es un mal que se desarrolla gradualmente y que, de no remediarlo, ata el corazón con cadenas imposibles de romper. Dios declara que la codicia o avaricia es idolatría. Tenemos ante nosotros la terrible suerte que corrieron Acán, Judas, Ananías y Safira. Y aún antes de estos casos tenemos el de Lucifer, aquel hijo de la mañana que, codiciando una posición más elevada, perdió para siempre el resplandor y la felicidad del cielo. Y no obstante, a pesar de todas estas advertencias, la codicia reina por todas partes. Crea descontento y disensión en las familias, despierta a los pobres envidia y odio contra los ricos. Es un mal que existe no solo en las esferas seculares del mundo, sino también en la Iglesia. Vemos entre sus miembros egoísmo, avaricia, ambición, descuido de la caridad y retención de los diezmos y las primicias. Entre los miembros de la Iglesia, que gozan del respeto y la consideración de los demás, hay, desgraciadamente, muchos Acanes. Más de un hombre asiste ostentosamente al culto y se sienta a la mesa del Señor, mientras que entre sus bienes se ocultan ganancias ilícitas, cosas que Dios ha maldecido. A cambio de un buen manto babilónico, muchos sacrifican la aprobación de la conciencia y su esperanza del cielo.
Muchos truecan su integridad y su capacidad para ser útiles por un saco de monedas de plata. Los clamores de los pobres que sufren son desoídos. Se le ponen obstáculos a la luz del Evangelio. Existen prácticas que provocan el desprecio de los mundanos y desmienten la profesión cristiana, y sin embargo, el codicioso continúa amontonando tesoros. Al igual que el pecado de Acán atrajo el desastre sobre toda la nación, por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia. La influencia que más ha de temer la iglesia no es la de aquellos que se le oponen abiertamente, ni la de los incrédulos y blasfemadores, sino la de los cristianos profesos e inconsecuentes. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones del Dios de Israel y acarrean debilidad entre su pueblo. Cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existen frialdad y decadencia espiritual, en vez de cruzarse de brazos y lamentarse de su triste situación, procure cada uno descubrir con humillación y escudriñamiento de corazón los pecados ocultos que vedan la presencia de Dios. Acán reconoció su culpabilidad, pero lo hizo cuando ya era muy tarde para que su confesión le beneficiara. A pesar de la derrota del ejército en Jai, no había confesado su pecado hasta que no se le descubrió. Guardó silencio cuando tendría que haber hablado, y solo reconoció su falta cuando su pecado ya no pudo ocultarse. Hay una enorme diferencia entre admitir los hechos una vez probados y confesar los pecados que solo nosotros y Dios conocemos. Acán no hubiera confesado su pecado si con ello no hubiera esperado evitar las consecuencias. Acán no se arrepintió y no aborreció lo malo. Ante el tribunal de Dios, los culpables formularán sus confesiones cuando ya cada caso haya sido decidido para vida o para muerte. Será el temor a las consecuencias lo que arrancará al pecador un reconocimiento de su pecado, pero tales confesiones no pueden salvar al pecador. Como Acán, muchos se sienten seguros mientras puedan ocultar sus transgresiones a sus semejantes y presumen de que Dios no es tan estricto como para notar la iniquidad. Demasiado tarde, sus pecados los denunciarán en aquel día, cuando ya no podrán ser expiados con sacrificio ni ofrenda. Cuando se abran los registros del cielo, le bastará al juez una sola mirada penetrante para que las conciencias de los culpables expongan la culpabilidad de los pecadores al mundo entero. Gracias por haber seguido la lectura y resumen de este apasionante libro. Te espero en el siguiente capítulo, las bendiciones y las maldiciones.